Amados hermanos, Dios les bendiga. Nuevamente doy gracias a Dios por la bendición de traer el mensaje de la predicación de este fin de mes. Ya se fue el mes, un mes casi que ponemos en un récord muy especial de estar en casa. Y yo creo que Dios ha sido bondadoso con nosotros y nos ha tenido en salud y en armonía como una iglesia activa, una iglesia responsable, una iglesia que ama. Agradeciendo a nuestro pastor pues todo el trabajo de coordinar, de predicar, de los estudios, de todo el alimento que durante este tiempo hemos tenido a domicilio. Fíjense ustedes qué bendición. Nos han llevado el alimento a domicilio. Esto es para decirle al Señor que no hemos sufrido un desgaste económico o un desgaste físico de ir y estar en el templo las horas que sean necesarias, pero a veces con un poquito de situación restringida. Pero bendito sea el Señor, que no dejamos de servirle y no dejamos de escuchar su bendita palabra. Vamos a tener una oración breve. Padre Santo, permítenos hablar de acuerdo a tu voluntad. Permítenos meditar sobre tu palabra con la gran responsabilidad que tenemos como hijos tuyos. Y permite que tu Espíritu Santo, Señor, fortalezca nuestras vidas para aprender, pero también, Señor, para practicar lo aprendido. Gracias por tu iglesia. Gracias, Señor, porque nos mantienes en salud. Y si acaso estuviese quebrantada esta, Señor, pon tu mano de sanidad y permite que sea reprendida la enfermedad. Danos, pues, en este tiempo de meditación de tu gracia, en el amor de Jesús, nuestro bendito Salvador. Te lo rogamos. Amén. Abriendo nuestras Biblias, y que seguramente ha sido una de las lecturas bíblicas en este orden del culto, allá en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, de los versículos 13 al 25. Dice la palabra del Señor, solamente los primeros versículos para introducirnos al mensaje de esta noche en cuanto a lo que dice el apóstol Pedro. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. El título del mensaje es sencillo. Soy responsable como creyente, como cristiano. Soy responsable. Yo creo que los propósitos en general que tiene la iglesia local, en este caso nuestra iglesia, son en muchas ocasiones
de una acción que nos permite personalizarnos. Desde luego, estos propósitos de la iglesia nos permite entender que podemos personalizarlos, o sea, como metas que Dios precisamente tiene para el creyente. ¿Sí oyeron, hermanos? Metas que nuestra iglesia tiene, o la iglesia del Señor tiene, para cada uno de nosotros como creyentes. Hay una diversidad de proyectos, una diversidad de propósitos de la iglesia. Algunos más conocidos que otros, algunos más sencillos que otros, y de acuerdo a la perspectiva de cada uno de nosotros es como nos introducimos y nos hacemos responsables precisamente de estos propósitos de la iglesia o del Señor para cada uno de nosotros, porque Dios desea que lleguemos precisamente a estas metas o a lograr estos propósitos entre tanto que estamos aquí en la tierra. Esa es la evidencia más clara. Los planes, los propósitos que Dios tiene a través de su iglesia. Nos dice en sus estudios nuestro pastor que hay tres pueblos: el pueblo judío, el pueblo gentil y el pueblo cristiano, o sea, la iglesia. Y cada uno de ellos en su tiempo había la responsabilidad de proyectar, desde luego, los planes, los propósitos y los ideales de cada evento que había precisamente en este tiempo del pueblo de Dios, de Israel. En el tiempo de la iglesia tan amplia y hasta cierto punto criticada, la iglesia, o sea, el pueblo gentil. Y no se diga nuestra iglesia en estos tiempos, también por supuesto criticada, maltratada y en muchas ocasiones mal vista, porque en uno de los planes que se personifica, que se hace adentrar en nosotros, es precisamente la evangelización desde nuestra ciudad natal, de nuestro estado o de toda nuestra patria hasta lo último de la tierra. ¿Cuánto ha sufrido la iglesia? Por no decirlo, quienes han sabido responsabilizarse para predicar el evangelio a toda criatura. Ha habido críticas, persecución, ha habido situaciones de odio en muchas ocasiones, ha habido serios problemas sociales, ha habido situaciones tristes y desesperantes en muchas ocasiones, pero este ministerio y este propósito de la iglesia se debe adentrar en nosotros y hacerlo nuestro como un ministerio de llamamiento, no de alguien en particular, sino de el Señor. Entonces, Dios en esta ocasión nos habla a través de esta hermosa lectura bíblica, la entrega y el gozo de servir al Señor en los planes de una vida que entra en ese pueblo de Dios, ahora nuestra iglesia. En esta ocasión podemos ver lo que dice precisamente
el extracto de este mensaje porque aflora un pensamiento, y este pensamiento que se extrae precisamente de lo que Dios quiere hablarnos en esta tarde es que Dios desea que seamos miembros precisamente de la familia de Él. Esto nos trae, hermanos, privilegio, y nos trae un gozo prácticamente indestructibles. Un gozo que es constante en la experiencia que yo tengo al pertenecer. Si algo nos honra, precisamente cuando estamos dando origen a nuestra propia familia, se llame Hernández, Fernández o García, como sea, que nos honra, que nos hace sentirnos una familia a veces muy distinguida, de proyección, de desafíos, de emprender cosas humanamente hablando que se llegan precisamente a la meta. Pero pertenecer a la familia del Señor, hermanos, ser miembros de la familia del Señor, en este caso de la iglesia, significa tener tantas responsabilidades como privilegios también. Esa es una de las características precisamente de la iglesia, el que yo tenga responsabilidades tremendas en nuestra iglesia, en la familia del Señor, pero también privilegios hermosos que no cambiaríamos por nada del mundo. Si vamos a nuestra Biblia, allí en la carta del apóstol Pablo a Tito, dice la palabra del Señor en el capítulo 2 de esta carta a Tito, y vamos a ver lo que dice el versículo 14. Dice la palabra del Señor: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. Dice la palabra del Señor a través de esta carta del apóstol Pablo. Un pueblo propio. Y miren, hermanos, cómo agrega en esta ocasión el apóstol Pablo. Él lo entendía perfectamente, porque recordaba la situación anterior de su vida, donde ciertamente tenía privilegios, donde tenía proyección personal, donde abrazaba sus convicciones con mucha entereza. Pero cuando llega el Señor y habla a su vida, y él abre su corazón, y el Señor prácticamente le invita a pertenecer a la familia de él, el apóstol Pablo habla y dice en este versículo: y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Así dice el apóstol Pablo. Entonces, cuando nosotros pertenecemos a la familia del Señor, la iglesia, debemos ser celosos de buenas obras, dice la palabra del Señor. Ahí en el Evangelio según San Lucas, buscando en sus Biblias, y yo espero que las estén abriendo, en el capítulo que quiero que ustedes busquen de Lucas, y vamos a ver ahí en el capítulo 1, y vamos a ver lo que dice el versículo 17. Lucas 1 y el versículo 17. Dice la palabra del Señor en este versículo 17 de Lucas 1. Dice así: e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. A ver, déjenme rectificar, siempre
tengo un problemita de vista, pero el versículo 1:17 dice: para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto, un pueblo de atención, un pueblo dispuesto, y yo siempre agrego disponible también. Ese es el primer pensamiento que podemos ver en este capítulo que hemos leído. Dios desea que sea yo miembro de la familia de Él. Él anhela que yo haya tomado esta decisión de pertenecer a la familia del Señor, su iglesia. Como ven, hermanos y amigos que nos oyen, el hecho de aceptar al Señor e identificarnos con nuestra iglesia no es algo leve, no es algo de que si quiero o no. Hermanos, tiene que existir un amor profundo, un amor tan merecedor del Señor hacia nosotros, el considerarnos de su familia. ¿No le gustaría ser familia de algún científico famoso? ¿No le gustaría ser familia o familiar de alguien que está en la cumbre del éxito del liderazgo? Pero qué privilegio el pertenecer a la familia del Señor. La iglesia es entonces la institución que debemos amar con todo nuestro amor y personalizar los ministerios. Hermanos, personalizar precisamente todos los propósitos que ella tiene. En segundo lugar, Dios desea que yo sea modelo precisamente de algo que incluso ayer lo estábamos viendo, el viernes lo estábamos viendo en el estudio que ahora estamos teniendo acerca de nuestro carácter que cambia muchas veces, nuestro lenguaje, nuestra lengua que habla, en fin, este pasaje de la Escritura de Santiago 3 nos hace ver, mis amados hermanos, qué tremendo es precisamente el tener nuestro carácter en un nivel constante de refinamiento, de afabilidad, en fin. Pero, hermanos, será precisamente difícil el poder entender que deseamos que yo pueda tener el modelo del carácter de Jesús. Dios desea que cada creyente crezca hasta convertirse precisamente en alguien con el carácter parecido al de Cristo Jesús. Y usted habrá de ver algunas acciones del Hijo de Dios en esa mansedumbre. Dice la palabra del Señor en Mateo, vamos a ver lo que nos dice en el capítulo 21 del Evangelio según San Mateo, y en el versículo que debemos atender es el versículo 5, 21:5. Decide la hija de Sión: he aquí, tu rey viene a ti. Fíjense, hermanos, cuando entra Jesús a Jerusalén, y me gusta esta palabra, cuando dice: digan y puedan pregonar y decir que el rey viene a ti. Y luego agrega en este pasaje: manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga, dice la palabra del Señor. Manso y humilde, el carácter del Señor. Yo creo que estamos en una situación muy difícil, pero no imposible.
en que podamos tener actitudes precisamente de esa mansedumbre del Señor. El apóstol Pablo a los Colosenses, ahí en esta carta también que escribe a la iglesia, en esta ocasión, vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo a Colosenses. Y ahí en el capítulo 3, el versículo 12, vamos a leer este pasaje de Colosenses. Si ya lo tienen, dice la palabra del Señor en este capítulo 3 de Colosenses, el versículo 12. Dice así: vestíos pues como hijos escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Difícil, ¿verdad? Pero no imposible. El carácter de Cristo Jesús. Como era el apóstol Pablo. Era un hombre rígido, entrenado, y aprendió a que se le obedeciera, y algunas otras características de todo un soldado tan entregado con pasión a esa clase de trabajo. Pero ahora miren cómo habla el apóstol Pablo. En este precioso versículo 12 dice: amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, dice el Señor. Entonces, Dios desea que yo sea, hermanos, aprendiz, que sea yo imitador, que yo pueda realmente entender que puedo convertirme en un imitador del Señor en esa clase de carácter. La iglesia, hermanos, requiere de hombres y de mujeres de carácter. Requiere de hombres y mujeres que practiquemos lo que dice aquí el apóstol Pablo en este versículo 12. Creo que es tiempo de que si nuestros años dentro de la familia del Señor no hemos procurado esta actitud tan correcta de ser imitadores del carácter del Señor, nunca es tarde. El Señor nos invita para ser imitadores de ese carácter del Hijo de Dios. Pero una tercera y hermoso pensamiento de este capítulo es que Dios, hermanos, desea que sea siervo precisamente de su gracia, servidor del Señor. Él es mi jefe, Él es mi Señor, Él es mi Rey, Él es todo para mí. Entonces yo no tengo más que ser el siervo que el Señor quiere mandarme precisamente para considerar y manifestar su gracia derramada en la cruz del Calvario para toda la humanidad. Esa es la razón precisamente de este hermoso capítulo que nos habla el apóstol Pedro. Yo creo que servir en el nombre del Señor por el resto de nuestras vidas resulta ser un privilegio, hermanos de ministerio, un privilegio precisamente de cada creyente para personificar la responsabilidad de la iglesia ante quienes demandan de nosotros evidencias claras de esa gracia del Señor derramada en cada corazón, como fue derramado un día en usted y en mí, para que pudiéramos ser ahora pregoneros de esa gracia. El apóstol Pablo nuevamente en la segunda carta a los Corintios, vamos a ver lo que dice el capítulo 4
de la segunda carta a los Corintios. Dice el versículo 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Lo repito, dice el versículo 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Sus siervos, dice la palabra del Señor. Entonces, el mensaje que encierra este pasaje de la Escritura nos lleva a pensar que Dios desea que yo sea siervo de su gracia a donde Él me mande, a donde Él quiera que yo vaya. Si no es del Señor la voluntad de que yo vaya allá, no voy a ir. No puede el Señor, aunque en su soberanía lo pueda hacer, pero el Señor en este tiempo no creo que quisiera mandarme allá a la ventana 1040. No creo que me quisiera mandar a la Sierra Tarahumara para predicar su gracia. El Señor sabe dónde yo puedo ser embajador de su gracia, y eso pasa con cada uno de nosotros. Si pertenecemos a la familia de Cristo Jesús, entonces los ministerios de esta familia, la iglesia, hermanos, en este caso particularmente hablando, la iglesia Emmanuel, en sus planes tienen que personificarse en mi vida personal. Amo a mi iglesia, amo a la iglesia del Señor, amo al pueblo de Dios, amo a la familia de Dios. Entonces soy embajador, dice el apóstol Pablo. Y por último, yo creo que Dios desea que sea yo mensajero de algo tan importante hoy en día, de su amor, de su amor. Hermanos, hemos tenido grandes tareas de manifestar el amor del Señor, con hermanos que a veces requieren de un consejo lleno del Espíritu Santo, que requieren de alguna orientación, jóvenes que están deseosos de que alguien les oriente y les haga ver el porqué a veces de una vida turbulenta, de niños que sufren en la orfandad, de mujeres que andan sacrificando incluso su salud y algunas otras cosas por razón de su ministerio como madres solteras, en fin. Pero dice el Señor en este pasaje tan claro y tan lleno precisamente de esta invitación, que el Señor quiere que yo sea mensajero de ese amor de Él, de las buenas nuevas, primeramente de salvación y buenas nuevas de una libertad, tal como tú y yo la vivimos en este tiempo. Nos agrada, hermanos míos, nos llena de júbilo el saber que no estamos esclavizados en el pecado, que nada nos está quitando parte de nuestra felicidad, de ninguna manera. El Señor nos llamó para su gracia, para ser herederos de esta gran bendición, pero también para que nosotros sirvamos y seamos mensajeros de ese amor. Ese debe ser el propósito de la iglesia, y sí lo estamos haciendo, y bendigo el nombre del Señor, porque nunca que yo me acuerde hemos tenido esta falta de cumplimiento para mostrar el amor, no solamente con nuestros hermanos en la fe, sino aún con aquellos que necesitan la ofrenda de amor.
Vieran, hermanos, cuán agradecido está el hermano misionero en Chiapas de que estemos orando y nuestra ofrenda haya llegado como olor fragante para mostrarle nuestro amor a él. Tal vez usted ha sido el instrumento para llegar a la persona que sufre. Hace unos días, nuestra hermana Angie nos decía de una familia que oráramos por ella, por la mamá o la señora que estaba muy enferma, y ya después nos dieron la noticia de que ya falleció. Pero ¿qué nos hizo entregarnos en oración? ¿Qué nos hizo pensar en una familia que no conocemos? No es otra cosa más que el puro amor de Dios, el propósito de su pueblo, el propósito de la iglesia, hermanos, expresando de una manera personal y de convertirnos precisamente en mensajeros de buenas nuevas. Abramos nuestra Biblia nuevamente en la carta del apóstol Pablo, en la segunda carta a los Corintios, el capítulo 8, dice la palabra del Señor en el versículo que quiero que veamos y podamos leer, hermanos, con todo cuidado. Capítulo 8, el versículo 23. Dice la palabra del Señor: en cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. He ahí, hermanos, una clave. Dice el apóstol Pablo: en cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, o sea, la familia de Cristo, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. ¿Cómo me gustaría, hermanos, que dejáramos una huella parecida al testimonio del apóstol Pablo en esta ocasión, cuando él está diciendo en este hermoso versículo de las iglesias y gloria de Cristo Jesús? Bendito sea el Señor. Dice el apóstol Pablo en la carta a Filipenses, ahí en sus Biblias también vamos a buscar en la carta a los Filipenses. Dice el capítulo 2, el versículo 25, de la siguiente manera. Lo leo: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano, y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Esto no es, mis amados hermanos, más que ser mensajeros de amor, del amor de Cristo Jesús. Quiero concluir, hermanos, este mensaje de la palabra de Dios para pensar que la adoración que tenemos dentro de nuestras iglesias ayuda a las personas precisamente a concentrarse mucho en las cosas de Él. Cuando vamos a nuestros cultos, a nuestros estudios, ahora en casa, la iglesia en casa, el día de mañana, nuestro templo. Hace unos días estaba yo oyendo a un pastor y él decía, creo que no tiene caso regresar a nuestros templos. ¿Para qué regresamos si vamos a entrar a la misma rutina? Yo no estoy de acuerdo con él, porque la casa del Señor, si él o yo no estamos llenándola precisamente de esa comunión, de ese gozo indescriptible, porque algunos preguntarán, ¿y estos por qué lloran? ¿Y estos por qué ríen? ¿Y estos por qué hacen esto? Hermanos, es cuando la iglesia no solamente tiene que ser responsable de los planes y de los propósitos que nosotros debemos llevar al cabo, sino también para hacer frente
a los problemas mismos de la vida. La iglesia, hermanos, debe estar en comunión para enfrentar los problemas de la vida. Y esto nos lleva precisamente a cumplir con nuestra sagrada misión, con nuestra responsabilidad como miembros de la iglesia, como creyentes, como hijos de Dios, perteneciendo al Señor. Yo creo que cabe bien aquí entonces dejar bien claro que bendecir a Dios por lo que Él hizo en nuestra vida personal a través de Jesucristo tiene que ser bajo una responsabilidad, pero también bajo un privilegio grande, un privilegio hermoso. El pertenecer a nuestra iglesia es una responsabilidad, pero también nos da privilegios hermosos delante del Señor. Somos trasplantados de la herencia de Adán a la herencia de Dios. Hermanos, tenemos que entonces pensar que la vida que nos permite con el Señor es una vida santa, una vida de responsabilidad y de entrega a nuestro Padre Celestial. Para terminar, veamos lo que dice la carta a los Romanos, ahí en el capítulo 6, versículo 1 al 5. Con esto termino, hermanos. 6. Dice así: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, dice el Señor. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así mismo lo seremos en la de su resurrección. Entonces, hermanos, los planes, los ministerios, todas las responsabilidades que tenga nuestra iglesia para que yo pueda ser un siervo de Él y pueda ir y ser embajador del Señor, no hay más que darle las gracias a Dios por este gran privilegio. Recuerda, la iglesia es del Señor, la familia del Señor. Por eso, el decirnos hermano es un gozo indescriptible. No alcanzamos a entenderlo completamente porque nos une el amor de Jesús, nuestro Salvador. Padre, te damos gracias por el gozo que nos das de saber que el hecho de haberte conocido nos llevó a pertenecer a tu familia. Qué grande es tu familia, Señor. Por todo el mundo, por todos los lugares, tenemos familia que nos une en un mismo propósito y en un mismo plan. La redención completa, la salvación completa del mundo entero. Señor, permite pues que seamos verdaderos creyentes en ti, verdaderos salvos en ti sobre todo, y que nuestro sentir de pertenecer a nuestra iglesia no es por responsabilidad humana, sino porque tú eres la cabeza de la iglesia. Tú eres, Señor, nuestro Rey en esta familia tan grande, Señor. Gracias por tu amor. Gracias, Señor, por darnos esta preferencia. Gracias, Señor, porque quiero ser imitador de ti en cuanto a tu carácter. Señor, que podamos entonces alcanzar la victoria en tu nombre y que nuestra iglesia, Señor, sea una iglesia de victoria. A ti sea la honra y la gloria, hoy y por todos los siglos, ahora y siempre. Amén. Dios les bendiga.
amados hermanos.